Hola, hola, buenas noches, bienvenidos aquí con Ana Tom. Tenemos de invitado especial a Edgar Castillejos y vamos a tocar hoy el tema de el agente inmobiliario o los bienes inmobiliarios, como quieran o como más les convenga, ¿no? Y me Ok. gustaría que empezáramos con qué es un agente inmobiliario. Ok. Bueno, primeramente, pues muchas gracias, Bienvenido. Ana, por la invitación. Pues mira, la verdad es que un asesor inmobiliario, digo, estamos comenzando así de manera directa, es un profesional que intermedia prácticamente entre la compra, la venta o la renta de propiedades, ¿no? Y la verdad es que sí vemos de repente, digamos, en las redes sociales, siempre estamos presentes ahí en redes sociales. Mucha gente ve que tenemos muchos eventos o presentamos una casa y de repente tiene una idea que nada más nos dedicamos a mostrar casas, pero la verdad es que dedicarse a esta profesión, porque hoy en día sí te puedo decir que ya tiene como 3 4 años que la escuela más grande inmobiliaria del país, que es en la asociación donde yo pertenezco, la verdad es que hoy en día, pues bueno, ya hay una carrera universitaria como profesional inmobiliario y hay ya incluso hasta una maestría, ¿no? Ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre una persona que se dedica a la venta de bienes raíces a un agente inmobiliario? Ya, bueno, hay muchas diferencias, digo, la verdad es que tal vez querer vender casas son, digamos, muchas personas se pueden dedicar a esto, ¿no? Ya incluso en muchos estados de la República ya se encuentran leyes inmobiliarias precisamente que regulan o incluso que le dan licencias a las personas que se pueden dedicar a esto, ¿no? Entonces, muchas personas que se hacen llamar asesores inmobiliarios, pues dicen, bueno, yo quiero vender una casa, Ujú. pues subo fotos y redes sociales y alguien que me la quiera dar, un familiar, yo te la vendo y me gano una comisión. Pero bueno, la diferencia está en que esas personas se pueden meter en problemas a las personas que quieren vender una propiedad porque antes de poner a la venta una casa, la verdad es que hay que ver muchísimas situaciones, ¿no? Hablando del tema legal. Hablando no solamente del tema legal, o sea, realmente puedes perder el tiempo con la persona que quiere vender, también cuestiones como la construcción, hay ciertas características en una propiedad que incluso pueden estar para crédito Infonavit, no todas pasan para crédito Fobiste o para créditos hipotecarios. Tiene que ver mucho también con el tipo de construcción, el valor que quieras implementarle cuando lanzas una propiedad, hacer la revisión legal de toda la propiedad que esté apta precisamente para eso, ¿no? La verdad es que cuando tú ves una propiedad en las redes sociales o en Google y todo que se está vendiendo por un profesional inmobiliario, la verdad que es una propiedad que de alguna forma, así te puedo decir, ya es vendible prácticamente, ¿no? O sea, es como Porque una garantía. digamos, exactamente. Digo, sí, efectivamente, vemos en las redes también, sobre todo en estos tiempos, que hay, digamos, ciertos problemitas, se escucha de repente, oye, me hicieron fraude por acá, etcétera, ¿no? Pero realmente ya los que tenemos mucho tiempo en esto, digo, y yo siempre se lo digo a mis clientes, ¿no? Los que ya tenemos mucho tiempo en esto y que estamos saliendo casi todos los días nuestra cara en las redes sociales, lo que queremos o lo menos que queremos hacer es hacer un tipo de fraudes o de ese tipo de situaciones, ¿no? Por Normalmente, ejemplo, tú como agente inmobiliario y en la experiencia que tienes, quiero pensar que tienes ya contactos, ¿no? O sea, ciertas constructoras que ya tienen su, ¿cómo se le llama? El proyecto y eso es lo que ustedes venden. Porque también he sabido de gente que vende el proyecto, pero todavía no está la construcción y muchas veces la gente da el anticipo y desaparecen. sí, mira, de hecho en cuestiones de preventa siempre a nosotros nos contactan efectivamente muchos constructores y de alguna forma uno como pues ya tiene mucho tiempo en el mercado, dice, bueno, con este constructor que ya lo conozco, que trae precisamente detrás muchos proyectos desarrollados y entregados, la verdad es que yo creo que cualquiera te puede quedar mal, pero pues siempre te vas y el de la confianza es alguien que ya trae ciertos antecedentes como los que nos dedicamos a esto. Yo tengo pues desde el 2002 me dedico a esto, ¿no? Entonces, uno también ve al constructor y dice, bueno, este constructor, ¿qué proyectos ha hecho a esto? ¿Siempre los han entregado? Sí, perfecto. Trae este proyecto en preventa, le doy. Pero también nos llaman mucha gente de que, mira, venimos de fuera, tenemos un terreno por allá,
te mando renders, vamos a vender, ponte a vender, valen tantos, me van a depositar acá. Ahí es donde uno dice, ¿sabes qué? Aguas. Incluso a mí me han contactado gente de la Riviera Maya que yo les vendo en la Riviera, etcétera. Muchos proyectos en Mérida, y tú lo sabes, muchos proyectos que uno dice, o sea, yo acá voy a ir, lo voy a conocer, le voy a decir a un cliente mío local acá que le deposite a alguien de allá, y si no funciona, entonces yo ahí sí pongo altos y digo, ¿sabes qué? No. Entonces la preventa siempre da un poco de miedo precisamente porque tienes que soltar cierto enganche, Sí. haces un contrato, pero digamos la certeza de que te vayan a entregar de repente es complicado. Y es por ello que siempre uno le dice a las personas, ¿sabes qué? Si quieres comprar una casa, la verdad es que dirígete con un profesional inmobiliario. ¿Por qué? Porque esa persona con la experiencia que tiene, conoce el mercado y realmente conoce muchos constructores. Antes que ellos quieran comprar una casa, la verdad es que uno mismo se está protegiendo qué vender para que al rato no quedes mal tú, porque Por eres la ejemplo, primera, ¿no? ¿qué son los puntos o cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta el interesado en adquirir un bien? Porque muchas veces, y como tú dices, las redes nos bombardean, ¿no? Y que un terreno en San Patricio y a chorromil meses y sin enganche y meses sin intereses. O incluso me ha tocado ver últimamente que te venden un terreno a través de una rifa, Ya, ¿no? sí. Entonces ahí digo como que algo no me cuadra. Da miedo, ¿no? Sí, Bueno, sí porque es una... ¿cuántas personas tendrían que entrar en la rifa para que realmente sea un negocio al que está vendiendo el El terreno? terreno, sí, claro. Sí, mira, ahí son varias cosas. La verdad es que, digo, la ventaja que tengo yo como asesor inmobiliario, y yo se lo digo, y ahorita entro a la pregunta, y yo se lo digo a mis asesoras, es que es un trabajo o un trámite de repente un poquito complejo porque no todos compramos casa todos los días como cuando uno compra zapatos o blusa. Y precisamente es tan complejo porque se tienen que ver tantas cosas que gracias a eso yo todavía existo, ¿no? Entonces, porque si no, sería como comprar zapatos y comprarlas a través de internet con un clic, pues todos estuvieran comprando propiedades en primera. Entonces, al ser tan complejo, cuando una persona dice yo sola lo voy a comprar, bueno, lo que le recomiendo, primero, si va a comprar una casa, primero que ya esté construida. En preventa, yo creo que sí lo deben de comprar tal vez a través de una constructora que ya tenga algún prestigio o a través de algún asesor. Pero O que ya, tú no tengas la necesidad inmediata de sí, ocupar el bien, ¿no? la otra es, lógicamente, revisar la documentación, que de repente, digamos, ¿qué les recomiendo? Que no compren terrenos ejidales, digamos, no porque no se diera, sino porque, digamos, como inmobiliarios, por ejemplo, yo en mi caso, la inmobiliaria, la política es que si alguien quiere vender una propiedad, tiene que ser forzosamente escritura pública, ejidal no, porque una de las políticas que yo manejo dentro de la inmobiliaria es que dar certeza jurídica y solamente una escritura pública que fue hecha a través de un notario, que también de repente da un poco de miedo, y registrado en el registro público de la propiedad, ¿Cuál sería el solo así, ¿no? inconveniente con un terreno que sea ejidal? Bueno, que primeramente el terreno ejidal, al no estar registrado ante el registro público de la propiedad, se puede dar a fraudes, ¿no? Hoy en día muchos agarran un terreno, Lotean. lo lotean, pero lo lotean físicamente. Pero realmente lotearlo ante el ejido, pues no es tan fácil. El ejido, lo único que te van a entregar, pues es una hoja por Una parte del constancia. comisario ejidal y todo, que de alguna forma no es tan, no hay, digamos, tanta certeza jurídica porque te Porque si entregan cambian al comisionado ejidal, ¿ya no tiene validez lo que te dio o digo, qué pasa? no es que no tenga validez, pero ¿quién me garantiza que es el comisario ejidal? ¿Quién me garantiza? O sea, realmente no hay un intermediario como un notario público que es el que está regulado, digamos, para que te dé esa certeza y que lo va a registrar ante el registro público de la propiedad. Lo que está registrado ahí verdaderamente le pertenece a la persona y cuando tú la compras, ahí va a estar registrado que también te pertenece a ti, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendo a la gente? Bueno, primero acudir con un asesor profesional, que digamos es lo más importante. Y si no tienen un asesor profesional, bueno, que sea escritura pública, llegar a ver la propiedad de alguna forma que esté construida, ¿no? Sin ningún problema. Antes, incluso si no tienen asesor inmobiliario, antes de comprar,
bueno, que vayan a su notario de confianza. Si no tienen notario, bueno, pues vayan al más famoso. Antes de dar un enganche, que lleven la documentación y precisamente que el notario la revise. Ellos tienen sistemas en donde revisan y dicen, efectivamente, esta escritura dice que le Regulada. pertenece a tal persona y aquí me dice que sí le pertenece. Entonces, con eso ya empieza a haber confianza, ¿no? O sea, ni siquiera es algo como que te dé certeza, pero ya empieza a haber confianza que efectivamente, porque te presentan una copia, ¿no? Bueno, también Ahora, el asesor inmobiliario es el facilitador, ¿no? Con los medios que te pueden hacer comprar un bien, que en este caso es el Infonavit, dijiste, Infonavit, Foviste y todos los bancos, la verdad. Sí, mira, de hecho, digo, ahorita te voy a comentar algo. Antes de que un asesor inmobiliario tome una casa, todo ese trabajo que el que ahorita estaba comentando sobre una persona física, una persona normal que quiera comprar, eso nosotros lo hacemos. O sea, visitamos la casa, tomamos fotos, pero también revisamos la documentación, que sea una documentación, digamos, en regla. en regla, todas las características prácticamente. Entonces, ya como te decía, ya cuando la subimos a redes sociales, es porque de alguna forma ya vimos que es una propiedad vendible. Y ahí, lógicamente, la gente, pues bueno, puede adquirir las propiedades a través de muchas formas. La verdad es que lo que comentabas ahorita, ¿no? Puede ser a través de crédito Infonavit, a través de crédito Foviste, si realmente cuentan precisamente con esa parte, ¿no? Que cuenta con el crédito Foviste Infonavit, que hay gente de gobierno, es Foviste, gente de iniciativa privada está inscrita al Infonavit, y realmente los que no, que son independientes, que trabajan o que no tienen una relación laboral con un patrón, pues ahí se puede ver a través de la banca, ¿no? También sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la ventaja que tienes de comprar a través de un crédito hipotecario es que la parte del Infonavit, Foviste o la propia banca, ellos antes de dar el crédito, de alguna forma verifican que toda la documentación esté bien. Y entonces eso es una garantía también. Y digo, también comentarte, ¿no? Por ahí comentábamos con un notario público y decía un notario, bueno, sí es cierto que existe la banca como o la parte de los créditos hipotecarios para que te revisen la documentación. Está el propio notario que te revisa la documentación, pero le decía, como nosotros somos las personas que estamos como primera instancia, le digo, la verdad es que antes de que una persona o que la documentación llegue al banco o llegue al notario, la verdad es que ya pasaron muchas historias porque lo primero que se hace es, ¿quieres la casa? Da un enganche o dame un enganche. Sí. Y aunque no puedas adquirir la casa, pero son enganches realmente fuertes, entonces pasan historias de donde la gente pues, se roba los enganches. Y un enganche puede ser de un 5, un 10% del valor de una casa. Si estamos hablando de una de 1 millón, pues son 50, 25,000 pesos, que es Ahorita una que dijiste lanota, ¿no? pasa, ¿por qué la diferencia en precios de ciudad en ciudad? ¿Por qué es más fácil adquirir un bien en Mérida y no en Tuxtla? Ya. De hecho, nosotros digamos que traemos bastantes clientes, siempre viene gente incluso de Guadalajara, de la propia Riviera o de Mérida, de muchos lugares, y dicen, oye, ¿por qué Tuxtla no? Ahí digo, te puedo tener una respuesta, porque eso sí lo platicamos con los compañeros inmobiliarios. Yo creo que en Mérida hay tanta oferta, la verdad es que hay oferta incluso de las propias empresas, de las más grandes del país, invierten en Mérida y lógicamente hay muchísima oferta. Aquí la verdad es que de las empresas grandes que han pasado acá, alguna vez vino Omex, que fueron casas pues, de interés social al fondo, y ya de ahí no tenemos aquí como que una industria inmobiliaria fuerte con empresas grandes, no existen. Aquí la gran mayoría de fraccionadores son constructores pequeños que te hacen fraccionamientos de, no sé, 7, 8 casas, 1 o 2 casas. Sí tenemos a fraccionamientos, sí, uno que otro grande, pero la gran mayoría no. Y lógicamente eso hace que Se encarezca. se encarezca, ¿no? Se encarezca la propiedad. Las personas dicen, pero ¿cómo no? Pues el detalle es que, digo, te voy a nombrar Diamante, ¿no? Diamante es un fraccionamiento que tenemos aquí enfrente de la Kia hacia arriba. Pues ahí se están vendiendo casas ya de 7x15 con construcciones de 250, 280 metros, hasta en 3,5 millones. 7x15. Y dice uno, ¿de verdad se venden? O sea, tal vez un mortal normal se venden.
efectivamente, ve a ver, hay varias cuadras ya totalmente vendidas, digo, con ciertos acabados, pero sí se venden, ¿no? O sea, ya el constructor aquí siento yo que les está costando tanto en comprar el terreno a un buen precio que cuando lo compran ya un poquito elevado, lo que hacen es meterle más construcción. Hoy en día yo me encuentro propiedades que yo le digo al constructor, oye, ¿por qué ya no dejas el famoso jardincito al frente, tu cochera techada, el jardincito, o ya sin techar, jardincito, cochera y un patecito atrás? Me dice, no, porque con la construcción que le meto, le tengo que meter, ahora sí que la cochera, todo atrás nada más es un cubo de luz, ya no existe, y le tengo que meter una, dos, tres y dejarle hasta un roof garden. O sea, le meten más construcción para que puedan ganar más y realmente salir con la compra del terreno y todo, ¿no? Sí es muy complejo, ¿eh? Aparte... Bueno, pero ahorita también ya es más complejo comprar una propiedad de ese precio con un crédito Infonavit. Sí, mira, ahí con los créditos, la verdad es que han habido, sobre todo Infonavit, han habido Infonavit, Foviste, muchísimos cambios, ¿no? Ahora, sí es cierto que hoy las personas, digo, creo que por ahí antes de entrar comentábamos por qué hoy es un día, es un momento más complejo para los jóvenes en comprar propiedades que cuando, pues antes, cuando nuestros abuelos y todo, ¿no? Y decíamos por qué. Y la verdad es que, digo, son muchas cosas. Yo creo que, bueno, un poquito que he estudiado por ahí la licenciatura en bienes raíces, miramos parte de la historia por qué nuestros abuelos a los 30 años ya tenían casa. Bueno, primero, pues la economía era completamente diferente. Antes el salario mínimo, decían por ahí que 5-1, o sea, realmente tú destinabas la quinta parte de tu sueldo para poder comprar una propiedad. Incluso en algunos lugares decía hasta la octava parte de tu sueldo y con eso podías comprar una Y propiedad. se daban el lujo de ser familias de 8 hijos, 9 hijos. Claro, y ahorita no, realmente eso empieza a cambiar y pues ya en los 2000 prácticamente un sueldo decía, bueno, en la cuarta parte del sueldo pues puede comprar una propiedad, pero ya ahorita, lógicamente, ya no nada más la cuarta, empezaron con 3.33 y hoy en día el banco dice, no, tienes que destinar la mitad de tu sueldo para pagar una mensualidad a 20. Entonces, las personas que tienen el salario mínimo dicen, bueno, doy la mitad, no vivo, ¿Cómo? exacto. Ajá. Entonces se empieza a poner muy, pero muy complejo, que lógicamente, digo, y aparte las casas se elevan más, todo. Digo, antes podías conseguirte un departamento, 2 recámaras y así pegada a la cocina y todo, en 450, algo Sí, así. ahorita ya no, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Yo que tengo conocimiento del mercado, departamentos tal vez ya muy que tienen 30 años, Chapultepec, que son pequeñitos, de 2 recámaras, 45 metros cuadrados, y posiblemente los consigues en 800,000 pesos viejitos. Ahora Que le sí, tienes que meter para que... claro, ahora si quieres uno nuevo, departamento nuevo, estamos hablando aquí en Tuxtla, uno nuevo, ¿qué te podría decir? Colina Universidad, al lado de Cara, en la parte de atrás, están haciendo departamentos que se venden con crédito Infonavit. Creo que ahí están como en 80, el más pequeño tiene como 83 metros cuadrados, vale 1,200,000. Y lógicamente dice uno, bueno, 1,200,000. Aquí lo importante también decirle a las personas que dicen 1,200,000, antes cuando una persona esté pensando en comprar una propiedad, creo que lo primero que debe de hacer antes de empezar a buscarla, primero debe de ver cuál es su capacidad de pago, y eso siempre Sí, se los claro. digo, porque de repente pierden el tiempo, ¿no? Platican con una amiga, están sentados en la mesa, pues la amiga tiene 10 años con su departamento y dice, qué bueno, ¿cuánto te costó? No, pues me costó 800, ¿y cuánto pagas? Pues yo creo que lo puedo pagar, no, a ver, fue hace 10 años o hace 5 años, y todos los días cambian las cosas. Sí, porque aparte, creo que haces el contrato en UDIs. No, ya no, ya ahorita ya cambió. Digo, eso al inicio. Mira, igual vamos a entrar, ahora sí que vamos a platicar varias cosas. y, y digo, los UDIs entraron prácticamente cuando fue la devaluación del 95. Entre el 95 al 2001, 2002, prácticamente casi todos los créditos eran en UDIs. Ya 2000, 2001, 2002 empezaron a entrar los bancos porque todos los créditos venían precisamente de la Sociedad Hipotecaria Federal.
y era dado en nudes precisamente por esa incertidumbre que había y todo, ¿no? A partir de que entra toda la certidumbre, entran pues la transición y todo, entran los bancos, vuelven a dar créditos hipotecarios, pues ya se da todos los créditos ahorita, empezaron a decir en pesos, pero sube de acuerdo al salario mínimo, pero ya eran en pesos. De ahí fueron poniendo intereses fijos y fue cambiando. Ahorita ya son mensualidades fijas. Todo ha ido cambiando. Pero aunque el crédito hipotecario hoy en México sea el crédito más barato que exista de todos los créditos, o sea, el crédito hipotecario hoy en día es barato comparado con una tarjeta de crédito, con un crédito de consumo, con un crédito de liquidez que utilizan los empresarios, sigue siendo el más barato, incluso el del Infonavit. La verdad es que entre menos ganas la persona, es baratísimo comparado nuestro crédito hipotecario en México con tal vez, no sé, Estados Unidos, Canadá. No, así estamos, pero muy, muy elevados. O sea, allá en Estados Unidos, digo, un crédito hipotecario te cobra el 2, 3%. Y la verdad es que si le suben un punto, wow, hacen una revolución. Aquí estamos 10, 11%. Digo, y el Infonavit, Fobiste 9, 8, y el Infonavit, si te prestan, no sé, 300,000 pesos, sí puedes pagar un 3%. Pero ¿dónde consigues aquí en Tuxtla una casa de 300? Es bien difícil. Por ejemplo, en este tema de lo del Infonavit, cuando son cónyuges pueden unir su crédito. Así es. Por ejemplo, si mi hija cotiza y yo cotizo, ¿podemos unir nuestro? Sí, de hecho, digamos, se fueron dando muchas aperturas. Al principio era, digamos, incluso los propios bancos, ¿no? Las personas decían, bueno, pueden mancomunar solo si son esposos. De ahí no, pues bueno, aunque sea cónyuge. De ahí no, lo puedes hacer con tu papá, línea ascendente hacia arriba, o con tu mamá, o lo puedes hacer ya con tu hijo. Y poco a poco los bancos han ido aperturando. Y yo creo que por dos cosas, ¿no? Porque pues cada vez es más complicado, ¿no? Y dan la oportunidad. Sí. Que sí es cierto, comprometen a las dos personas a estar en los créditos hipotecarios, pero también dentro de los créditos hipotecarios ya manejan muchos seguros también, en donde, por ejemplo, los bancos, si una de las personas fallece, bueno, prácticamente la deuda no se lo quedan cobrando todo al cónyuge, prácticamente ahí queda muerta, o sea, no te dan nada de dinero, pero por lo menos la deuda queda saldada y prácticamente le queda al cónyuge. Ok, entonces en este punto, ¿cuál sería tu consejo para los nuevos profesionistas, para chicos de 26, 30 años que se quieren casar y quieren iniciar algo? ¿Cuál Ya. sería, qué idea sería la más viable? Mira, yo no soy de las personas porque me dedico a vender casas, porque ahorita de repente salió una ola hace mucho tiempo de que, bueno, hace unos años de que no debes de comprar casa, mejor renta, etcétera. Digo, yo creo que una de las mejores inversiones para mí, digo, me dedico a esto, si son los bienes raíces. Ahora, los jóvenes hoy en día cuando quieran comprar una casa, lo primero que les recomiendo es que desde que se casen, incluso hasta de novios, digo, yo te platiqué la vez pasada Sí. que estando con mi esposa hace muchos años, teníamos una cuenta bancaria ya desde que éramos novios, Ajá. ¿no? Entonces lo que les recomiendo es que empiecen a ahorrar, porque comprar una casa, solamente el Infonavit o Fobiste te puede prestar el 100% de la propiedad para una casa, ¿no? Pero realmente los bancos no, siempre cuando quieras comprar una casa, siempre vas a tener un gasto adicional al monto de crédito que vas a adquirir. Uh-huh. Y ese gasto sí es fuerte. Entonces, si un banco te va a prestar máximo el 90% del valor de una casa y prácticamente tienes que dar el 10% de enganche, son 100,000 pesos más gastos de escrituración que en promedio andan otros 5% más. Entonces tienes que tener mínimo 150,000 pesos de una casa de 1,000,000, ya no digamos de 2, 2,5 o 3. O sea, de 1,000,000 de pesos para cerrarla, tienes que tener guardado como mínimo 150,000 pesos. Entonces, digo, son montos fuertes que de alguna forma lo que les digo a los recién casados, a los jóvenes, empiecen a ahorrar. Digo, si están pensando en algún momento a comprar una casa, para que tengan un buen enganche y tengan por ahí para los gastos de escritura, y el momento que ya hagan el historial, yo creo que ya puedan adquirir una casa. La pregunta que muchas veces me hacen es los clientes, oye, ¿cuándo crees que es el buen momento
de comprar una casa. Y yo les digo, el día que puedas comprarla, la verdad es que no hay ningún buen momento. La situación Es siempre como cambia, cuando ¿no? estás de noviazgo y nos vamos a casar cuando ya tengamos un coche o cuando podamos amueblar Sí, sí, y, sí. y es risorio, pero dices, ahorras 10,000 y te sale un gasto de 15 y cada vez se te complica más. Sí, 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 no. Y siempre, la verdad es que siempre está pensando uno en que quiero comprar una casa, una más grande de la que puedo comprar y pues llega el niño y hay que meterlo a la escuela y llega otro y llega el segundo niño o algunos ya no quieren tener, pero siempre yo les digo, no, cuando puedas comprar una propiedad que te puedan dar un crédito, yo creo que es buen momento para comprarla, ¿no? Bueno, Sí, que es también otra dualidad, ¿no? El, nosotros quisiéramos construcciones como las que nos tocaron de niños, ¿no? Como tú decías, el patio, relativamente grande y cómoda, pero la modernidad nos rebasa y ya todas las construcciones son verticales. verticales. Sí, de hecho, fíjate que es uno de los temas que de repente traigo cuando me vienen a comprar clientes jóvenes de fuera que lo entienden más. Yo les muestro propiedades y me dicen, oye, me gusta la casa que voy a comprar, pero mira, quiero, y sobre todo si son de Comitán, San Cristóbal, de la zona de la costa, mi papá o mi mamá la quiere ver, ya te puedes imaginar. Llegan y la ven y dicen, Está muy 6 por chiquita. 15. Digo, las quisieran con los patios y los corredores, colgadas las hamacas y el palo de mango por allá. No, le digo yo. Ya no. No, no, no. Digo, y es un problema porque de repente tiene uno que hacer esa parte de hacer entender de repente a los adultos. Pero no, le digo, ya no es como antes. Esas casas, digo, no es que no se vendan, se pueden vender, pero valen muchísimo. Ya, la verdad es un lujo, ¿no? Sí. Si uno realmente tiene una casa con un poco de patio y con árboles y todo, de verdad que lo valoren y es un lujo. La verdad, ahorita la Sociedad Hipotecaria Federal, lo mínimo que permite de frente, porque ha ido bajando. En algún momento en los 80, digo yo, mi abuelita aquí en Fobiste compró, eran todavía de 10 por Sí, 20, 8 por 8 por 20, 25. 8 por 15, y la Sociedad Hipotecaria Federal, bueno, ahora el mínimo en 7, y ahorita andamos en 6 por 15. Y al ratito yo creo que, no sé, vamos a llegar a Al 5 y 5. medio, 5, bueno, ya llegamos a departamentos, ¿no? Ahorita la verdad es que se está haciendo mucha vivienda vertical. Yo creo que por dos cosas, es un poquito la tendencia también por la tierra, creo yo, que entre más cara, pues le ponen mayor densidad de población en pocos metros y le pueden, y digo, y el gobierno dice, vas a hacer, pues yo te lo autorizo, adelante, ¿no? Porque pues a ellos les conviene, ¿no? Les Sí, conviene claro. que haya vivienda de menor valor o departamentos más cerca precisamente de la zona donde están los lugares de trabajo más céntricos y hacen departamentos, ¿no? Y se venden, ¿no? Y el constructor, lógicamente, menor densidad, le saca mayor ganancia y todo, pero tiene que ver también de que aquí todavía la gente se empieza a acostumbrar, la gente quiere casa. Y si un departamento no es que quiero casa, perfecto, pero la casa está más lejos y es también pequeñita, no importa, bueno, se arriesgan, ¿no? Y hay mucha gente de fuera que viene de la Ciudad de México y dice, no, yo departamento. Están Ah, acostumbrados, sí, dicen adelante, ¿no? claro. Pero aquí dice, pues yo quiero casa, ¿no? Ahora sí que los que ya compraron y tienen su casa, la verdad es que valórenla porque es, Bueno, incluso aquí ya se está viendo ya no está tan lejos, ¿no? Te vas y te instalas en Berriozábal, en Copolla, Jobo, Chiapa de Corzo. eso es otra, digo, la verdad es que mucha gente busca casa en Tuxtla, pero gente con crédito hipotecario que ya no, digamos, con créditos de repente de 700, 800, que ya no alcanzaron a comprar en Tuxtla porque ya no hay, o compras, o es muy viejito, o hay personas que dicen, no, es que es muy pequeño, lo nuevo, departamento no quiero, prefiero comprar en Berriozábal o Coita, o como dices tú, Copolla y todo, pues donde todavía los terrenos son un poquito más grandes y todavía puedes obtener un terrenito y la verdad es que está bien, ¿no? Es cierto, hay que pues viajar todos los días. ¿Tú crees que, bueno, ya en casos muy extremos, que te salga mejor comprar un terreno y construir a comprar algo ya construido? Bueno, yo creo que si tienes, bueno, tal vez porque yo lo veo desde este punto de vista, que si tienes tal vez un dinero de contado, la verdad es que de contado si tienes la capacidad de comprarlo y construirlo, pues adelante. Pero la gran mayoría de gente no está en esa situación. La gran mayoría dice,
Yo tengo para el enganche y los gastos de escritura y forzosamente tengo que agarrar un crédito hipotecario y ahí sí, ni Es modo, que ¿no? yo digo, 3 millones, pues sí construyo, ¿no? Si los tuviera. Claro, claro. Te digo, y sí es cierto, no quiere decir que no haya gente que no tenga, el grueso de la población que compra propiedades, pues son a través de créditos hipotecarios. Pero ese mínimo es porque o vendió un terreno, o le dejaron una casa en algún momento, la vendieron del abuelito, etcétera, y Y tienen, sí y es una buena invierten, ¿no? opción utilizar el crédito Infonavit para construcciones. Yo creo, para construcción, yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, es un poquito más complejo. Ahí lo que tiene uno que hacer es precisamente acercarte con un buen arquitecto que te vaya a hacer el proyecto, porque ahí el Infonavit, lógicamente, no suelta todo el dinero, sino lo va dando por Por etapas, administraciones. ¿no? Así es. El propio Infonavit llega a supervisar la construcción e incluso el propio terreno de manera anticipada tú lo tienes que comprar, o sea, entonces te da solamente para construcción, pero tú ya tuviste que haber comprado el terreno. Entonces ahí tú tienes que tener un buen arquitecto que te haga un buen proyecto y el propio arquitecto es el que, bueno, Presenta los avances. presenta los avances, tú recibes el dinero, pero tú se lo das al arquitecto y el arquitecto lo va La desarrollando. administra. El Infonavit llega a supervisar y dice, ok, pues sí ya lleva no el 20, sino el 30% de lo que le dimos, suéltenle otro poco y así lo van dando, ¿no? Y al final ¿Ese se solo se cierra. puede hacer en zona urbana o ya se puede hacer en zona rural? No, tiene que ser Zona urbana. forzosamente terrenos que tengan luz, agua y drenaje, prácticamente los servicios, y esa parte es donde se complica porque, así te voy a decir, un terreno de 6 por 15, si tú quieres ubicado, ¿dónde te puedo decir? En Calichana. Terán pues anda en 600,000 pesos, si tú quieres un buen terreno que encontraste ahí, 550, 600,000 pesos fácil un terreno ahí. Entonces dices tú, 600,000 pesos, bueno, entonces tienes que tener 600 para comprarlo de contado y posteriormente viene lo de la ¿Hasta cuánto construcción. te puede dar el crédito Infonavit? ¿O depende de Bueno, tu...? también depende de cuánto ganes, ¿no? Digo, ahí pues se revisa en la cuenta de mi Infonavit y todo, que ahorita pues ya te revisan buró de crédito, varias cosas, y de alguna forma ahí te viene el reflejo, dependiendo de lo que ganes, es lo que te puede dar el Infonavit, ¿no? Y así ya puedes comprar o puedes construir, ¿no? Sin ningún problema. La verdad es que, mira, la verdad es que esto del tema de las casas, híjole, digo, yo me topo con muchísimos clientes donde lo primero que les digo es vamos a tener paciencia para empezar a comprar una casa. Porque la idea es que miren una, que miren otra, que ellos comparen y que también se pueden encontrar en las propias redes sociales una casa de 1,300,000. Entonces hablan por teléfono, no, que sí, sí, pero es un remate bancario. No, remate bancario no entra ni créditos Infonavit ni nada, no lo maneja mucha gente. Muchas veces las personas tienen miedo porque se puede llevar por lo que compras ahí es un problema legal y da un poquito de miedo, ¿no? Pero encuentran una casa en 1,300,000 y dice, oye, ¿por qué tú me estás vendiendo esta si yo encontré una, no sé, en la herradura en 500, 600,000 pesos? Sí, pero a ver, O sea, lo ¿cuál vemos, sería es la remate. ventaja y desventaja de un remate bancario? Mira, que el remate bancario, primero, no aplica a Infonavit porque lo que estás comprando ahí es un proceso legal que El todavía. banco está rematando Sí, pero no ha terminado el problema legal. Prácticamente, dependiendo en la etapa donde se encuentra, muchas veces es el precio. Entonces compras un proceso legal que ahí yo le digo, ¿quiénes les recomiendo comprar remates bancarios? Tal vez abogados que entiendan un poquito eso, a personas que entiendan todo este proceso, que dicen, a ver, yo reviso el proceso legal con el abogado y sé que ya está a punto de, no sé, el banco de quitarles la propiedad y me voy a tardar 8, 9 meses, me liberaron la propiedad, pero ahí sí hay que estar desembolsando precisamente para el problema legal. No sé si me Ay, explico. no, sí. Entonces, en cambio, ¿qué les recomiendo? No encuentren propiedades que no sean remates bancarios, que sean prácticamente, o lo vende un particular, lo vende en inmobiliaria, que no tenga ningún problema, que yo doy mi dinero, lo paga el resto, el crédito hipotecario, y en ese momento la estoy escriturando, me la están escriturando, y es mía. Ese es lo mejor para poder comprar una propiedad. Sí, claro, y ya Así no te estás prácticamente. comprando un problema. Sí, exactamente. Mira, lo acabas de resumir. La idea no es comprar un problema. La idea es, la verdad, es comprar una propiedad en donde tú pagues y te la escrituren. Esa es la idea. Pero la verdad es que digo, hay muchísimas cosas que
que vemos ahí. Por ejemplo, digo, comentarte así rápido, también están las otras personas que no nada más se dedican a comprar. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero vender una propiedad, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? De entrada, revisa tu documentación, Un avalúo. paga tu predial y todo, ¿no? Efectivamente, digo, si quieres tener por ahí en cuánto la quieres vender, es importante o que hagas un avalúo o que te acerques a un profesional que te pueda hacer alguna opinión de valor. No le pongan ustedes precio. Precio Sí, sentimental. porque encontramos las personas que dicen, no, es que yo voy y veo que mi vecino está vendiendo. ¿Cuándo la estás vendiendo? Pues también sentimental. Y dicen, no, siempre decimos, no, mi casa está muchísimo mejor y en mejor ubicación, ¿no? Y si aquel pide 2, pues yo pido 2.5. Y ahí empezamos a desvirtuar el mercado y no es así, ¿no? Sí, porque hay que tomar en cuenta el tipo de acabados, los años de construcción, la zona. Exacto, hay muchísimas cosas. Entonces, cuando alguien, un perito, cuando viene, que la verdad es el experto en esto, pues la verdad es que toma en cuenta ubicación, tipo de acabados, todas esas cosas que de alguna forma te va a dar un valor y ese ya es como una referencia. No quiere decir Que no lo puedas vender a vender un poquito más de precio o incluso también un poquito menos, ¿eh? Porque de repente los peritos también castigan mucho. o castigan o también de repente no, creo que están demasiado elevados. Entonces, pero de alguna forma ya te sirve como referencia y ya, ahora, sí es cierto que el perito es digamos, la persona que legalmente es la que te puede decir cuánto vale y legalmente eso es lo que se va a tomar para la escritura, incluso para los propios impuestos. Que de hecho creo que en el trámite del Infonavit a eso se limitan, ¿no? El tope del crédito, a un Sí, avalúo, ¿no? sí, digamos, exactamente. Entonces, si tú te encuentras una casa, por ejemplo, que te la están vendiendo en 3 millones, pero que realmente, digo, no le voy a poner mucho, 1.500.000, pero que realmente el valor de la casa real cuando llegue un perito te la va a sacar en 1 millón, y aunque tú tengas el crédito de 1.500.000, llega el perito del Infonavit y dice, vale 1 millón, el Infonavit dice, yo no voy a dar 1.500.000 por esa casa. Entonces ahí dice, pues yo voy a pagar 1 millón, ¿y quién va a pagar los otros 500? Y la señora dice, no, pues yo la quiero vender En uno en y 1.500.000, pues alguien me tiene que pagar. Y es donde chocas precisamente. Chocas en donde perdemos tiempo. Ya pagaste el perito, no puedes comprar la propiedad y ahí se cae la venta y realmente es una gran pérdida de tiempo. Por eso los asesores profesionales dicen, ok, antes de poner a la venta una casa, lo primero que voy a hacer es una opinión de valor. Sí, para definir el costo. Incluso cuando me presentan un avalúo, yo agarro en la bolsa inmobiliaria que tenemos, checamos y decimos, creo que existe en precio y nos vamos a sacarla a la venta. Si no, la verdad es que si está muy elevada, pues no la tomamos, ¿no? Porque la realidad es que Se te va a complicar. se te va a complicar, no la voy a vender y no tiene caso. Entonces las personas cuando quieran vender una casa, primero es definir el precio y lógicamente que lo hagan a través de un perito, un asesor profesional. Y la otra, digo, la verdad es que sí tener las propiedades así como uno, cuando uno va a comprar, lo mejor posible. Digo, y entiendo que llegamos a casas en donde personas dicen, híjole, no le puedo dar el mantenimiento, está bien, es válido, ¿no? Pero la quiero vender, está bien, es válido. Hay personas que sí le pueden dar el mantenimiento, pues órale, píntala, arregla lo más que puedas, que se vea bonita, pues para cuando la persona la llegue a ver, Sí. pues una, ni la castigue tanto Y sea un poquito atractiva, y sea un ¿no? poquito atractiva y la vendamos más rápido, ¿no? Pero algo que sí no es válido es que diga, la quiero vender, no tengo para darle mantenimiento, Pero la quiero vender pero como no, nueva. pero hay un desorden, es un montón de cosas. Y digo yo, bueno, mínimo échale una ordenadita, sala, comedor, guarda las cosas, somos acumuladores, guárdalas en un lugar, tenla lo más bonita posible en lo que respecta que tiene que ver solamente con orden y ahí sí no tiene nada que ver con Así como dinero. eso de amor a primera vista, ¿no? Exacto, Eso es lo lo que más pasa con los bonito, ¿no? bienes. Entonces, sí que la tengas ordenada, todo, si tiene por ahí alguna cuarteadura, si puedes arreglar, pues, Resanarla. resanar, que se vea atractiva, ¿no? Si tienen plantitas adelante, y eso hace, incluso nos ayuda a nosotros para que la casa se pueda vender, ¿no? De repente hay bienes que son viables para venta, pero pasan mucho tiempo y no se mueven.
¿En qué influye o qué influye en esos Bueno, temas? ahí tiene que ver mucho con el precio precisamente o falta de mantenimiento. Hay propiedades que no son aptas para créditos hipotecarios, aunque se encuentren en zona urbana, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya tienen locales comerciales al frente, la Sociedad Hipotecaria Federal dice, yo te presto para casa habitación, si tiene ya un local, pues ya no le entramos. Creo que por ahí hay ahorita un banco en excepción que dice, bueno, ya lo evaluamos y ya veo si te lo puedo dar, pero antes no era así, ¿no? O que la casa definitivamente llega el perito y dice, bueno, tiene que tener closet, tiene que tener puertas, no tiene, entonces no pasa. O nos encontramos, por ejemplo, en la zona de Plan de Ayala, que a pesar de que ya se podría decir es dentro de Tuxtla, de repente hay lugares donde no llega el agua y si no tiene los servicios, no pasa para crédito hipotecario. Entonces, tiene que ser forzosamente contado y al ser forzosamente contado, pues el universo que tú tienes de clientes, la gran mayoría Se son reduce. créditos, se reduce, ¿no? Pero la gran mayoría de casas que están así es porque el precio, la verdad, es demasiado. Digo, y no las podemos encontrar sobre todo en el centro. En el centro hay muchas casas que tienen, que efectivamente, digo, pensamos en el centro y dicen, no, pues entre más céntrica valen millones. Pero la verdad es que Aparte el centro ya está sí, quedando solo para y no, y negocios. son casas muy viejas y tú dices, bueno, son viejas y dices, bueno, la voy a comprar, está muy vieja, aparte quieres millones, la voy a derribar y puedo comprarme una tal vez por el bulevar, en una placita, la quiero para una oficina y me va a costar lo mismo, donde voy a tener para un local allá o mi oficina y la voy a tener acá en una placita donde tiene pues áreas comunes, estacionamiento y es una plaza que atrae más gente. Entonces el centro es difícil, ¿no? Solamente que sea para algo muy específico, es por ahí que Sí, porque vendemos. se están quedando muchas construcciones abandonadas, ¿no? ¿Sí? Y ese es el problema que tenemos. Digo, hay muchos temas de gentrificación que salieron por ahí también en ciudades de México y todo el rollo. Y la verdad es que efectivamente, ¿no? Siempre la gente, incluso mucha gente del centro, que dice, yo ya no quiero vivir acá, quiere vender su casa allá y lógicamente comprar una casa en otro lado, pero la quiere vender, comprar una casa y decir, y quiero otra adicional para que eso me dé para vivir como renta. Y dice uno, híjole, de verdad es bien complicado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que sí es importante que la gente sí se dé esa, digo, primero que pregunte, digo, la verdad es que tienen de repente la idea de que un asesor inmobiliario te va a conseguir una casa más cara o si te van a dar una casa, ellos le suben de precio. Bueno, La creo que verdad, también había un tema ahí que la gente que no se dedica o no tiene el perfil de lo inmobiliario tomaba de referencia el costo predial y que también era un tema de por qué se inflaban tanto los precios, ¿no? sí, de hecho, bueno, el tema del costo predial, prácticamente el valor catastral, es un valor que lo define el perito evaluador y es únicamente para cuestiones de impuestos, ¿no? Entonces, cuando alguien compra una propiedad, ahorita han habido un poquito de actualizaciones en estos últimos años, pero lo normal es que te encuentres una casa que tiene muchos años digamos que alguien la haya comprado y que ya tiene muchos años con ella y hoy la quiera vender, normalmente su valor predial va a ser más bajo del valor comercial. ¿Por qué? Porque tal vez se actualizó el día que la compró, Ujú. pero la actualización fiscal que viene año con año, pues viene de acuerdo a la inflación que muchas veces se va quedando abajo. Entonces ellos van cobrando y todo. Llegamos, vemos el valor comercial y el valor comercial normalmente es un poquito más caro del valor catastral, ¿no? Y Ujú. ya cuando uno la vuelve a vender, es cuando Catastro dice, ¿sabes qué? Este es el precio que la vendiste. No, ya es cuando sube y se vuelve a generar ese valor en el mercado, esa subida de acuerdo a la inflación, ¿no? Pero la verdad es que el valor catastral es un referente, no, yo creo que el referente para poderla vender es el valor comercial del momento en que se está vendiendo. Y eso solamente lo ve un perito porque compara casas o un profesional inmobiliario porque tiene una gran bolsa inmobiliaria donde dice, mira, tu casa tiene estas características y el precio que es este y se va a comparar y la vamos a comparar con esta que tiene incluso algunas hasta mejores características, pero mira, la están vendiendo en tu precio, etcétera, tiene que ver con la ubicación. Ahora sí que las propiedades, con un poquito que me hiciste esa pregunta de si es bueno comprar propiedad, yo digo que sí, porque las propiedades siempre suben de precio.
Ok. Y alguien me decía, bueno, ¿por qué suben de precio? Porque una propiedad, digo, y tal vez es a lo que me dedico y por eso lo estoy presumiendo, una propiedad en el mundo es única y la verdad es que se acaba, o sea, es un bien que si tú o sea, tenemos un solo mundo. Entonces, si tú compras una propiedad en esta ubicación, no es igualita, aunque digo, en construcción puede ser, A ni la en de al esta, lado. ni en la de al lado, y es una parte de tierra del mundo que estás comprando. Y por eso nunca tienden las casas a bajar el valor. Sí a depreciarse, que es un Ah, bueno, pero concepto hablamos de la completa, exacto, es construcción. un concepto completamente diferente. No, incluso a depreciar un poquito la propiedad, pero el costo, si hoy te costó 100, en ningún momento en un futuro la vas a vender en 90, por ejemplo. O sea, puede ser de que la vendas en 150 y otra parecida a la tuya en otro lugar subió 300, pero tiene que ver mucho también porque del lugar que la compraste, en vez de hacerse zonas comerciales, hospitales y haya crecido mejor, tal vez se dio una invasión, etcétera, y eso hizo que tu propiedad no es que pierda, digamos, se deprecia, pero el valor sigue subiendo, no sé si, no sube en comparación con Ahí otras, ¿no? aplica la historia de la casita que quedó en medio de la, Exacto, ¿no? claro, claro, ahí digo, es un ejemplo que estás poniendo muy claro. Digo, la verdad es que la propiedad esa le construyeron todo alrededor y no, pues, aunque la construcción sea igual que otras, digo, sube de precio, ¿no? Pero sí, digo, es un tema, la verdad es que a mí me encanta, digo, como asesor inmobiliario tengo, pues desde el 2002 que me dedico a esto y es algo que 2010, 2011 descubrí que era lo que me gustó. Ahora sí que dije, a esto Acá me voy a estoy donde dedicar, quiero. de acá soy, y la verdad es que casi desde 2009, 2010 lo agarré como, pues como lo que me iba a dedicar al resto de mi vida, ¿no? Y ojalá ya así sea, ¿no? La verdad es que me gusta, me apasiona y pues ahora sí que a todos los que están por ahí en las redes, si quieren vender alguna propiedad, pues ningún problema, ahí estamos. Ah, bueno, sí me gustaría que nos proporcionaras tus datos, tu teléfono, por si se quieren acercar y aclarar este tema, ¿no? El que es importante si te acercas a un asesor inmobiliario, tener claro cuál es tu monto, Sí, en qué zona te gustaría, porque, o tal vez si ya tienes visto, ¿no? ¿Cómo se le llama? el complejo, sí, El sí, sí. complejo, para que sea más fácil para ustedes, ¿no? Sí, mira, cuando alguien se acerca precisamente con un asesor inmobiliario, digo, es al revés, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo pregunto para que también lo tengan en cuenta? Lógicamente, primero, ubicación. Lógicamente, la ubicación también lo va a definir parte del presupuesto que tengas, ¿no? ¿Ok? Porque si alguien me dice, oye, En San Patricio. yo quiero en San Patricio o incluso como zona norte poniente, es una zona que aquí en Tuxtla es más cotizada y todo, ¿no? Si alguien me dice, oye, entonces necesito saber más o menos por dónde la quieres, qué es su ubicación, el monto, bueno, ese es lo último que pregunto, es características, ¿no? Un poquito ¿Para enterarse cuántas cuántas personas? personas, si quieren 3 recámaras. Hay personas que me dicen, no, ¿sabes qué? 2 recámaras, lo quiero de una planta. Por ejemplo, acabo de atender unos clientes ya adultos, un doctor y todo, que me dijo, no, yo casa de 2 plantas no quiero. Tengo Yo una ya edad que ya estoy, no yo ya subimos quiero para una gradas. planta. Perfecto, entonces ya descarto todas, si quiero de una, prácticamente son características. Hay Ujú. personas que dicen con un jardincito, un estacionamiento, dos, no, tiene que ser una casa grande o muy pequeña pero con más jardín, o sea, hay muchas situaciones y uno ya empieza con eso, ahora sí que agarrar el filtro del sistema que manejamos Sí. y vamos descartando. Y la tercera pregunta es el monto y la otra es cómo lo vas a pagar, porque eso también son 4 cosas que yo pregunto, que son esas. Prácticamente es ubicación, características de la propiedad, le pregunto el crédito, cómo lo va a pagar y el monto que... Si él me dice, no, es que monto no sé, no tengo ningún crédito, pues lo primero que hago antes de ver propiedades es decirle, mira, ¿sabes ¿Cuánto qué? Te cotiza? voy a presentar a una persona que te va a cotizar, le vas a entregar tus documentos de cuánto ganas, etcétera, y él te va a decir cuál es la capacidad de pago que tienes. Perfecto. ¿Tienes algún enganche? No. Entonces, mejor primero voy a ahorrar prácticamente, porque va a estar complicado. Entonces, pero de alguna forma, ya desde ese momento ya estamos empezando a asesorar. Y ya desde el momento que me dice, no, sí, tengo un crédito
Foviste, Infonavit o algún crédito Por ejemplo, hipotecario y si todo. alguien se acerca a ti y te dice que no tiene ahorrado, ¿lo descartas? Sí, Por no, el tema esto de lo del notario, el 10% de sí, enganche. digamos, no lo descarto porque todos son clientes a futuro, ¿eh? Entonces, lo primero que hago es decirle, mire, ¿sabes qué? ¿Por qué no vemos primero tu capacidad de pago? Porque ellos, aunque no tengan la parte del enganche, ya se puede definir cuál es su capacidad de pago. Entonces, le revisan sus ingresos y le dicen, ¿sabes qué? Te pueden prestar $1,000,000, pero para ese millón necesitas el 10%. Ok, después de eso ya le puedo decir, ok, lo que tienes que hacer primero es tu enganche y todo el rollo y más o menos es una idea, ¿no? O bueno, Y también ya. se pueden acercar a ti, no necesariamente que tengan que tener una compra de inmediato, sino que pueden asesorarse para planear a futuro la adquisición de Claro. un bien, ¿no? Digo, hemos tenido clientes, la verdad es que de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Yo gano tanto, ¿no? Y mi esposa gana tanto, pero de repente, digo, ahorita ya se empieza a dar menos por cuestiones fiscales, pero la verdad es que la esposa dice, es que yo gano, que vendo ciertas cosas, pero tienen muy buenos ingresos, ¿sabes qué? Lo presentamos con gente que ve lo de los créditos, no te preocupes, vamos a hacer un historial, deposita, paga tus impuestos, etcétera, pero ese historial te va a servir para que en 5 o 6 meses y en ese tramo, cuando ellos van depositando, van ahorrando. Me ha tocado en donde deposita tanto, ve ahorrando, 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 ahorrando. Ese ahorro te sirve como historial y automáticamente ya le pueden dar el crédito hipotecario, A no mí me ha solamente al tocado esposo. escuchar personas que te aconsejan tramitar el crédito Infonavit y fingir una compra. No, no, Digo, quiero pensar que no es un asesor inmobiliario. Digo, sí. a mí me ha tocado escuchar y gente que sí lo ha hecho, pero ¿cuál es el plus de esas Sí, bueno, cosas? es que realmente no hay, o sea, no hay eso de fingir una compra. Las propiedades se venden y se cruzan propiedades. O sea, si realmente tú tienes un crédito y propiedad, un crédito hipotecario, y se la quieres comprar a un vecino, tu amigo, que porque es tu amigo y te va a dar el dinero, realmente tú le estás comprando la propiedad. El vecino o tu tía que te está dando la casa para que después te dé el dinero, la propiedad va a quedar a tu nombre durante toda la vida del crédito y la persona te va a devolver el dinero, no es dueña de nada. No sé. O sea, Entonces, alguien está perdiendo ahí. claro, es el dueño de la propiedad. Digamos, hay personas que dicen, pues se lo voy a comprar a mi mamá. Ah, pues está bien. Pues tu mamá ya pensaba dejártela, está bien. Pero ahí que escuchen los otros hermanos. Posiblemente el día que la mamá fallezca, la casa es tuya, si tú la compraste. ¿No? Digo, ya es de buen corazón que si quieren pueden hacer todo eso, pero yo no lo recomiendo. La verdad es que las personas, si tienen la capacidad para comprar una casa y se la pueden comprar a la mamá y después quieren comprarla, pues la pueden comprar en otro lado, si eso es lo que quieren. Ujú. Esa es la idea, ¿no? Y la otra también, sacar un crédito hipotecario para obtener el dinero y hacer un negocio, tampoco está recomendable. Porque de todos modos te quedas con una deuda, ¿no? Te estás quedando con una deuda y qué tal el negocio no sale bien y la deuda ahí está y de verdad tienes la capacidad para Y estarla terminas pagando. perdiendo el bien porque tienes que... Exacto, entonces son muchas cosas. Yo creo que siempre les digo a los clientes, a mí me lo dicen, por ejemplo, oye, es que yo quiero obtener un poquito más de crédito de acuerdo a lo que ganan, querer hacer depósitos para obtener más crédito y comprar una casa más cara, si no tienes la propiedad no es recomendable. ¿Por qué? Porque en el momento que tengan un problemita de salud y del sueldo se desvirtúe tantito, se les viene una bola de nieve y no van a poder pagar la casa y es un problema. Entonces yo les digo, no, compren una casa de acuerdo a la capacidad que tienen, porque desde ese momento Y eh, consciente del tiempo que vas a claro, quedar son 20, vendido, 25 ¿no? años, sí, sí, son 20, 25 años, o Infonavit hasta 30 años, ¿no? Entonces, sí tienen que comprar una casa de acuerdo a la capacidad que tienen. Volvemos Así al que, tema de la gente joven. O sea, compran una casa a los 30 para que terminen de pagar a los 60 años. sí, pero mira, a ver, son muchas cosas. El Infonavit te dice, yo te doy un crédito a 30 años. O sea, la verdad es que está dado a 30 años, pero ahí intervienen muchas cosas, porque aunque el crédito salga a 30, la realidad es que como te van subiendo de sueldo, cada año vas pagando, primero vas pagando una mensualidad, vas pagando más, un poquito más. El patrón cada vez que también sigue aportando ese 5% que sigue aportando para tu Infonavit, en vez de irse a una cuenta donde no se utiliza, se va directo al crédito. Entonces, de los 30 años que salieron, realmente la vienes pagando en unos 17 años si sigues por ahí pagando. Incluso si hay personas que dicen,
yo en diciembre le meto un poquito Me más. abonas al Y hay capital. personas que en 15 lo pueden pagar. O si no le metes nada, la verdad es que en 20, 17 años, dependiendo de lo que vayas ganando, pues la terminas de pagar siempre en menos tiempo. Salvo que te quedes sin trabajo, digo, son un montón de cosas que eso también puede Sí, que suceder. no puedes controlar, ¿no? Pero ahí hay seguros precisamente del Infonavit que dicen, ok, no pagues, te lo pospongo, el seguro paga un poquito, te doy tanto tiempo para que consigas trabajo y puedas seguir pagando. La verdad es que, digo, no O sea, solamente en el Infonavit, en Fobiste y en los créditos hipotecarios del banco también hay ciertos seguros que ayudan a que puedas comprar una casa y ayudan en el momento que te quedes sin trabajo, sin empleo o que tengas algún problema de de salud salud, muy grave donde pues realmente ya no te puedas limite. cumplir, te limite y todo eso. La verdad es que el banco o los créditos hipotecarios nunca pierden. Ellos tienen seguros para todo, ellos tienen que recuperar su dinero al Siempre 100. habrá un remate. Pero sí es cierto, ahorita los jóvenes sí Es más es complejo. más complejo, ¿no? Es más complejo porque por ahí escuchaba en el internet y decían algunos compañeros decían, híjole, creo que esta es la generación donde, pues, no sé, 60-70% se van a quedar sin comprar casa prácticamente, tal vez o la hereden, y si no hay que la hereden, es muy complicado Es que que no puedan comprar. vayamos lejos. También el tema de conseguir trabajo de la carrera que están estudiando también se está complicando bastante. Sí, sí, se complica. Y es lo que te decía, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo. Si alguien quiere comprar una casa de 1,5 millones, tiene que pagar por lo menos, si le prestan el 90%, una mensualidad como de 15,000 pesos. O sea, 15,000 pesos es fuertecito. Ahora, esa es la ¿Cuánto mensualidad tendrías que ganar? ¿cuánto tienes que ganar? Por lo menos 3 veces la mensualidad, sin tener el 40% de adeudado ese monto. Entonces, 15 por 3 tiene que ganar por lo menos 45,000 pesos sin que tenga deudas de coches o algo así, porque si ya se Sin endeuda, ya departamentales ni. prácticamente pierde capacidad de pago. Entonces, tiene que ganar por lo menos de 40-45,000 pesos sin tener deudas para poder comprar una casa de 1,5 millones y que le presten el 90%. Ya no digo de 3. 200, de 3, de 3,5, ¿no? Entonces digo, si hacemos el ejercicio igual de 1,000,000 de pesos, que realmente ahorita es bien difícil, pues tiene que ganar por lo menos 30,000 pesos y una mensualidad de 10,000 pesos. Entonces muchos ya no es tan fácil, dice, bueno, entre los dos ganamos 20, 22, pues ya no puedo comprar una casa de 700, de 600, No. mejor rentamos, ¿no? Entonces sí es complejo. Digo, y el tema de las rentas es otro tema inmobiliario que ahorita no lo hemos tocado, pero es otro tema que también vemos y que es, híjole, complejo. Hoy tanto miedo que hay por rentar, pero bueno, si quieres lo dejamos incluso hasta para otra ocasión. No, pues sí, yo creo que sí se requiere otro programa para el tema de las rentas, porque sale el Airbnb, como que muchas cosas, ¿no? Que se empiezan a implementar y sí requeriremos una hora No, y más. sí, sí, hay que hacer para rentar y también para los que quieren invertir para rentar, cómo poder ver buenas propiedades, cómo no, la verdad es que es otro tema. Sí, porque también ya empieza, también va la actualización de cómo nos empieza a perseguir el SAT, ¿no? Con todo este tema. Y si nos No, das y temas tan complejos que también entran dentro de este tema inmobiliario que estamos tocando, como tal vez no tocamos un poquito detallitos de la ley de lavado de dinero, ley de extinción de dominio, todos estos clientes un poquito dudosos que ya existen acá y que digo, no quiero decir, son tema que antes delicado. pensábamos que solo en el norte pasaba y a quién poderle vender, a quién no conviene venderle, a quién rentarle, cómo identificarlos, porque es bien difícil también, o sea, es Sí, difícil claro. identificarlos y realmente uno puede decir, bueno, pues yo no vendo, pues yo no tengo la culpa, yo no sabía. No, realmente ahorita, Ya es híjole, responsabilidad. ya es responsabilidad no solamente del inmobiliario, tiene que ver con el notario y también con la persona a quien vende. Muchas veces hasta te pueden involucrar y tú dices, efectivamente no tenía nada que ver, pero te involucras en un gran problema. Pero bueno, son temas que podemos tocar la próxima. ¿Qué digo? Yo sé que a la gente de repente tal vez no le pueda gustar tanto esos temas tan complejos, pero que Pero ahí que es bueno están, que la ¿no? gente sepa, ¿no? O Claro. sea, porque en estos tiempos hay cosas que nos rebasan.
y sí es bueno que tengamos, ¿no? El dato. Sí, claro, claro. Y antes de cerrar, me gustaría que nos dieras tus datos Ya. por si alguien está interesado en contactarte. Bueno, redes sociales, pues estoy en Facebook, Instagram y TikTok por ahí y hasta en YouTube. Digo, como Une Bienes Raíces o tengo aparte el personal que también lo utilizo para todo esto, Edgar Castillejos. Las oficinas las tengo en Plaza Mirador y mi teléfono 961-155-5824 para quien quiera vender una propiedad y no sepa cómo iniciar, qué hacer. La verdad es que ahí estamos para poderlos ayudar con mucho gusto. No sé, Ok, problema. pues muchísimas gracias por esta plática. Quedamos pendiente con la otra y síganos viendo aquí con Ana To. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Ana. Gracias.